Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la Escuela de Frankfurt o también llamada Escuela de Teoría Crítica. Esta escuela surgió en Frankfurt, Alemania, alrededor de los años 20 y sus estudios se extienden hasta la actualidad. En síntesis, se constituye entre los periodos entre guerras, y esto es muy importante tenerlo en claro, porque las guerras van a marcar, sobre todo la Segunda Guerra y el ascenso del totalitarismo, va a marcar una orientación teórica muy importante, o sea, va a ser definitiva en sus investigaciones. Las condiciones que propiciaron el ascenso del totalitarismo en Europa, bueno, para que Hitler llegue al poder se sufrieron las consecuencias de la Primera Guerra, en donde Alemania, el lugar donde se situaba esta escuela, Alemania perdió la Segunda Guerra y se tuvo que hacer cargo económicamente del Tratado de Versalles. Entonces, a esa situación, sumada al ascenso de Hitler al poder, que fue elegido para para ser canciller, en ese momento Hitler decide eh, no pagar el Tratado de Versalles y eh, como venía muy golpeada la economía de Alemania, empezar a desarrollar un ejército para avanzar sobre los otros territorios y acrecentar el poder de Alemania. Y eso fue lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando empieza el nazismo en 1933, los representantes de la escuela de Frankfurt se tienen que exiliar, se tienen que ir a Estados Unidos, van pasando por distintos lugares, van por Suiza, van exiliándose como Marcuse, Horkheimer, Lowenthal, Adorno, eh, terminan yendo a la Universidad de Columbia, que es la cuna del capitalismo, es decir, a ellos les costó ideológicamente encontrarse en ese espacio capitalista al que ellos tantos criticaban desde esta perspectiva. Vuelven recién a Frankfurt en 1950 cuando termina eh, la Segunda Guerra y finaliza el totalitarismo, pero ahí ya empieza lo que es la Guerra Fría, es decir, eh, los dos grandes bloques mundiales de socialismo y capitalismo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos, estos representantes, están más del lado del marxismo. Bueno, de las teorías sociales que ellos van a utilizar, van a tomar conceptos del psicoanálisis de Freud y también el marxismo. En este caso, fundan su propia teoría. No es que repiten una tal cual, sino que van moldeando según sus intereses. Por eso se llama teoría crítica, porque fundan su propia teoría. Y también es importante esta escuela porque crea lo que es la interdisciplinariedad. Es decir, toman como objeto al hombre, objeto de estudio, pero a través de distintas disciplinas. Van a mezclar cosas de perspectivas de la economía, de la sociología, de la política, la estética, etc. Y su metodología es cualitativa. Las características de esta escuela es que eran considerados apocalípticos porque veían a la producción en serie de productos simbólicos desde una mirada negativa, estudian lo que hace el capitalismo con la cabeza del hombre y cómo agravaba el pensamiento crítico del hombre. Esta parte está marcada en negro porque es una de las características más importantes. Le preocupan la pérdida de la libertad del hombre que queda supeditado al mercado y veían el potencial revolucionario en la radio, el cine, la fotografía para propiciar un cambio que confrontaba con la manipulación política que hacían los medios. La manera en la que ellos van a ver a los medios de comunicación eh, es a través de la manipulación. Ellos van a decir que los medios de comunicación hacen manipulación y tienen el objetivo de persuadir eh, y reproducen la desigualdad y el dominio de clase que es propio del capitalismo. Y consideraban también a los medios de comunicación como instrumentos ideológicos que atentan contra la democracia. Estos medios tienen un potencial revolucionario. La radio, el cine y la fotografía pueden propiciar un cambio
pero no se usa con fines éticos, digamos, sino que reproducen el capitalismo, tienen un fin comercial. Bueno, entre sus referentes encontramos a Max Horkheimer, que fue filósofo, psicólogo, sociólogo, que analiza la producción de bienes culturales como movimientos globales de producción de cultura como mercancía. Los productos culturales tienen la misma racionalidad técnica, esquema de organización y planificación por parte del management que la fabricación en serie de coches. Llevan la huella de la industria cultural, serialización, estandarización y división del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que de la misma manera en que con la industrialización se fabrican eh, productos en serie como autos, y, no sé, distintos artefactos, también se crean eh, productos culturales con el fin de comerciar, es decir, como mercancía. Adorno, que fue filósofo y musicólogo, que cuando estaba en Estados Unidos intenta trabajar con Lasserfeld, pero obviamente por una diferencia ideológica, ya que los dos otros son funcionalistas y ellos son marxistas, no pueden avanzar en sus estudios. En los años 40 va a estudiar sobre la música del jazz y el rock como sinónimo de clase alta y de cultura. Y junto a Horkheimer van a crear este concepto fundamental que es el de industria cultural. La industria cultural cuando empezó, cuando ellos crean este concepto, Adorno y Horkheimer, se refería a la producción cultural en el capitalismo industrial y al arte como se convirtió en un instrumento para que el capitalismo se fortalezca cada vez más en la sociedad. Ellos veían a la industria cultural con una connotación negativa. Más llegado a los 80 es que este concepto se empieza a modificar ya por la UNESCO, que lo asocia a la creatividad, a la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Es el concepto de la UNESCO el que tenemos arraigado hoy. Cuando escuchamos industria cultural, no pensamos en los productos masivos con la carga ideológica capitalista, sino que pensamos como un bien artístico, como un hecho artístico eh, que es vendible. A través de dicha producción se obtiene la cultura de masas que tienen la marca de la industria cultural. Esto van a decir ellos. De los medios de difusión pasamos a una cultura de masas. La industria cultural destruye la cultura, la reduce a mercancía y destruye su capacidad crítica. Las masas son alienadas. Ellos van a decir esto, que los medios de comunicación van a alienar a las personas, es decir, las personas van a consumir y no se van a preguntar por lo que qué hay detrás de lo que están consumiendo o con qué fin se producen. Simplemente van a ser receptores pasivos que van a ser alienados. Uno de los referentes también es Walter Benjamin, que él, bueno, él nunca se fue de Europa, vivió en París antes de pasar por Europa y cuando el régimen franquista lo quiso atrapar, él se suicidó. Sus escritos lograron popularidad en los años 80. Uno de sus grandes libros es eh, el libro de los pasajes, con la impronta del materialismo histórico, describe los procesos productivos que son naturalizados por la sociedad. Benjamin destaca la observación de los detalles, de los fragmentos, de los residuos de la historia, con el fin de reconstituir una totalidad perdida. También tenemos a Leo Lowenthal, que es un sociólogo que trabajó en la evolución de los programas de radio. Cobra fama en los análisis de la cultura de masas, en un estudio convertido en un clásico sobre las biografías en las revistas populares. Herbert Marcuse, también un sociólogo y filósofo. Él directamente no vuelve a Europa luego del exilio, como los otros referentes, y publica en 1964 El hombre unidimensional, y también desarrolla el concepto de industria cultural. Él va a criticar que la razón se convirtió en instrumental. La instrumentalización de las cosas acaba siendo la de los individuos. Las masas no pueden dejar de cumplir funciones para el capitalismo. Y también crea la idea de la sociedad unidimensional. Es esa sociedad
que funciona a favor del mercado, a favor del capital, eh, que las personas pierdan esa capacidad crítica de razonar y que hacen y consuman directamente lo que se le impone a través de los medios de comunicación. También tenemos a Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo, que se preocupa por la libertad del hombre, por la industria cultural que llena la cabeza al hombre y por la calidad de la vida democrática, por la sociedad de la democracia occidental, saliendo del totalitarismo. Para Habermas, el ciudadano tiende a convertirse en consumidor, y él habla de la teoría de la doble acción comunicativa, que es el diálogo y el consenso como fundamentales de la acción comunicativa en el marco de la democracia. Que los opuestos lleguen a un consenso por medio del diálogo, satisfaciendo el máximo de sus intereses. En síntesis, los medios de difusión para ellos no son buenos para la construcción de la democracia, sino que son funcionalistas a los intereses. Y esta es una crítica que hace Frankfurt hacia la escuela de la Mass Communication Research, que era funcionalista. Ellos van a decir que los medios son de producción y transmisión de cultura para el poder y la dominación, y recordemos que se preocupan por la pérdida de la libertad del hombre a través de la alienación de los medios y la producción masiva de capitalismo simbólico, donde el hombre pierde su capacidad de decisión y queda sujeto al mercado. Bueno, espero que les haya servido este breve resumen y contexto, y cualquier cosita me avisan en los comentarios. Y no se olviden que hay más videos de las distintas escuelas de comunicación en el canal.